Número de electrones. Sí, puse como 10 electrones acá, como puse como, o como ejemplo. Sí, Suponiendo que 10 son y 10 luego electrones, dice como que 4. decir, bueno, como que acá van 6 y acá van 4, se reparten, ¿me entendés la cantidad? Ah, porque está la luz ahí. Sí. Ahí. Ahora sí. Este era el voltaje, la corriente venía para acá, y habíamos dicho que acá se separaba la corriente. Esa era una de las cosas diferentes. Acá viene, imagínense que acá va a venir la corriente total. Vienen los 10 electrones, imagínense que después veremos, según el ejercicio calcularemos. Pero cuando llega acá, esa cantidad de electrones elige un camino, porque acá encuentran una bifurcación. O encuentran para acá o encuentran para allá. Imagínense que acá fuesen 10 electrones, a modo de ejemplo, y bueno, según las resistencias que hayan acá, R1 y R2, los valores óhmicos, ¿sí? Habrá una cantidad de electrones que irán por acá, imagínense que fuesen 2, 6, y acá fuesen 4, ¿está bien? Fuesen para este lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada resistencia va a haber una corriente diferente, una cierta cantidad de electrones, ¿está bien? Entonces, acá habrá una corriente que yo voy a llamar IR2, que va a ser la corriente que pase por R2, ya veremos cuál va a ser, y una corriente que pase por la resistencia 1, que llamaremos IR1. ¿Está bien? Esta corriente, estas dos corrientes, cuando llegan a la otra punta, se vuelven a juntar. ¿Está bien? Se juntan, y de ahí en más, los 4 y los 6 electrones que se dividieron, en este caso, metafóricamente, se juntan y los 10 vienen todos juntitos y llegan al polo positivo de la batería. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas diferentes que estamos viendo en esta disposición de resistencias en paralelo con respecto a los circuitos en serie, de resistencias en serie, una a continuación de la otra, que acá ya la corriente que pase por cada resistencia va a ser diferente, ya no es la misma. En un circuito en serie, como una estaba en continuación de la otra, establecían un solo camino, entonces los electrones no les quedaba otra que pasar todos por ahí. ¿Está bien? Pero acá tienen dos caminos, entonces va a haber cierta parte de la corriente que va a ir por una resistencia y parte de la corriente va a ir por otra resistencia. Entonces ya la corriente que pase por cada resistencia ya no va a ser la corriente total, va a ser diferente. ¿Está bien? Eso como que establecemos. Una de las cosas que establecemos acá, entonces, es que la corriente R1 y la corriente que pase por R2, ¿sí? Son diferentes a la corriente total. ¿Está bien? ¿Estamos? Esa es una de las diferencias. Ahora, la pregunta, el voltaje. Antes dijimos que en un circuito en serie, el voltaje sobre cada extremo de la resistencia, decíamos que era diferente, dependiendo del valor de la resistencia. ¿Está bien? Pero fíjense acá, yo tengo acá dos cablecitos en la pila, ¿está bien? Imagínense que esto es un conductor, es un cable, el oro negro. Parte del polo positivo y el polo negativo. Tengo acá, este voltaje lo tengo entre estos dos puntos, lo tengo entre estos dos puntos, y lo tengo entre estos dos puntos. ¿Qué me está diciendo? Que si lo tengo sobre estos dos puntos, los tengo sobre R2 y los tengo sobre R1. ¿Se entiende? Entonces, lo que saco como conclusión acá es que el voltaje sobre la resistencia 1 y el voltaje
sobre la resistencia 2 van a ser el mismo. Y a su vez, ¿a qué van a ser igual? Van a ser igual, el voltaje de R1 y de R2, al ser el mismo valor, va a ser igual a ¿qué? A voltaje de la pila o batería o fuente que yo tenga en ese circuito, ¿está bien? Va a ser el mismo voltaje. Acá ya cambia. Fíjense que en cuanto a corriente y voltaje es diferente, totalmente diferente e inverso a lo de un circuito en serie. En un circuito en serie hemos dicho que la corriente era la misma en el circuito. Acá, ¿qué es lo mismo? El voltaje sobre las resistencias. ¿Está bien? ¿Qué habíamos dicho en un circuito en serie? Que el voltaje era diferente. Bueno, el voltaje era diferente sobre cada resistencia, que dijimos que era la misma, el mismo voltaje. Y lo que establecimos en un circuito en serie, que la corriente era la misma, en un circuito en paralelo, la corriente es diferente. ¿Está bien? Va a depender por el obstáculo que le presente los diferentes caminos a la corriente que pase. ¿Está bien? No es que los 10 electrones que llegan a esta punta dicen, bueno, los valores óhmicos, este tiene más valor óhmico que este, entonces acá encuentran más obstáculos los electrones. Entonces dice, no, los 10 electrones vienen todos para acá. ¿Está bien? No, va a haber alguno que va a tomar una determinación y va a decir, a ver, bueno, algunos van a decir, yo voy por acá, y otros van a decir, bueno, nosotros vamos por acá. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Y otra de las cosas diferentes, que antes las resistencias, como estaban una a continuación de la otra, la R total, o el valor óhmico de la resistencia representativa de los valores óhmicos de las resistencias que estén en el circuito, se sumaban. Bueno, acá no se van a sumar. Y van a salir de un valor o de una formulita. ¿Cuál es esa formulita? Esa formulita es la siguiente, que la resistencia total del circuito, o la resistencia que representa estas dos en paralelo, ¿sí? Va a salir de multiplicar los valores óhmicos de una fracción, donde en el numerador se multiplican los valores óhmicos de R1 y de R2, los valores que yo tenga en el circuito, y como denominador, ¿Multiplicar, dijo? ¿Cómo? ¿Multiplicar, dijo? Sí, acá arriba se multiplica en el numerador, y acá abajo se suma. ¿Está bien? Entonces, a partir de los valores que encontremos acá, que ahora vamos a ver cómo se sacan, encontramos el valor de resistencia total. ¿Está bien? Un valor óhmico que va a representar a estas dos resistencias que están dispuestas de esta manera en este circuito. ¿Está bien? ¿Estamos? Bien, puntualizamos esto. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo. Y después vamos a deducir una cosa. Que acá también Kirchhoff metió fichas, digamos, como quien dice, y también ayudó en otra cosa. Entonces, esto lo vamos a borrar aquí. Pero no sería la R total igual, ¿no? ¿Cómo? No sería la R total total, ¿no? Sí, esa sería la R total. Que sale en estas dos resistencias en paralelo, ¿está bien? Si tenés tres resistencias en paralelo, se hacen como dos. Se agarran de a dos en dos, ¿está bien? Ya veremos ahí cómo se calcula, ¿está bien? Pero sí, esa sería la resistencia a la que sale representativa a esas dos, sale de la formulita. ¿Está bien? Ahora lo vamos a hacer. Vamos a imaginar que tenemos este circuito. Vamos a borrar esto. ¿Está bien? Esto lo dejamos.
Vamos a imaginar que nos dan un circuito de esta manera. Tenemos las dos resistencias de este estilo. ¿Está bien? Y vamos a ponerle valores. Vamos a suponer que la fuente, el voltaje fuese de 24 volts. El voltaje de la fuente. ¿Está bien? Y que R1 es, digamos, no sé, 100 ohm. Y R2 fuese, no sé, 270 ohm. ¿Está bien? Bien. De vuelta. Vamos a hacerlo primero. ¿Está bien? ¿Qué encontramos acá? ¿Qué dijimos? Una de las cosas que dijimos. Que en un circuito en paralelo, ¿cómo era el voltaje sobre la resistencia 1 y sobre la resistencia 2? ¿Habíamos dicho que era la misma? ¿Sí o no? Fíjense que tengo el voltaje acá, yo lo mido acá y es como que lo tengo acá, si sigo el conductor este, ¿no? Lo tengo acá, lo tengo entre estos dos puntos, lo tengo entre estos dos puntos, lo tengo sobre R2, lo tengo sobre este punto y lo tengo sobre R1. Con eso, ¿qué deduzco? Que el voltaje que tenga acá la pila en la batería, la tengo sobre los extremos de R1 y R2. ¿Está bien? Entonces, primero, podemos poner cálculo de BR1 y BR2. ¿Está bien? Entonces, muy sencillo, si el profesor, o estamos viendo a través del gráfico, que el voltaje que tengo sobre R1 y sobre R2 es el mismo voltaje que me da la fuente, acá ahí no entra Kirchhoff en el circuito serie sí, decía no, los voltajes, la suma de los voltajes sobre las resistencias es igual al voltaje aplicado. Acá no, acá cambió. Acá decimos que en esta disposición el voltaje sobre R1 y sobre R2 es el mismo valor que tiene el voltaje de fuente. ¿Está bien? Entonces decimos, si tenemos que poner acá cálculo del voltaje sobre la resistencia 1 y el voltaje sobre la resistencia 2, habíamos dicho recién que era el mismo voltaje de fuente. Entonces podemos poner que el voltaje sobre la resistencia 1 es igual al voltaje de fuente. ¿Está bien? Como es el mismo, entonces el voltaje sobre R1, ¿cuánto va a ser? Si el voltaje de fuente era 24 volts en este caso, va a ser 24 volts los que voy a tener sobre esos dos puntos. Entonces, si yo vengo con mi aparato, ahora no lo veo, vengo con mi tester, multímetro, y mido sobre estos dos puntos, o mido sobre estos dos puntos, ¿está bien? El voltaje que tengo acá y tengo acá, entre estos dos van a ser 24 volts. ¿Está bien? Seguimos. Ahora, vamos a ver el voltaje o la tensión sobre la resistencia 2. Pasa exactamente lo mismo. Es igual al voltaje de la fuente, o de la pila, o de la batería, sea lo que yo tuviese como fuente. Entonces va a ser igual a B, el voltaje de fuente. O sea que entonces, si es igual a B, quiere decir que el voltaje sobre R2 va a ser igual a ¿cuánto? A B. ¿Cuánto vale B? 24 volts. Entonces acá va a ser 24 volts. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo
tengo R2 y este punto lo mido con un, ¿sí? con un multímetro, un tester, como le mostré recién, entre los extremos voy a medir un valor de 24 volts. ¿Está bien? Voy a tener 24 volts ahí. Que es el mismo que el voltaje que tiene la fuente de alimentación. En este caso dijimos que, vamos a suponer que sea una fuente de 24 volts. ¿Está bien? Bien. Listo. Eso por un lado. ¿Está bien? Eso por un lado. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte que vamos a hacer acá? El segundo cálculo que vamos a hacer es cálculo de la R total. ¿Está bien? Entonces acá vamos a poner cálculo de R total. Cálculo de R total. Entonces, ¿cuál es la formulita que aplicamos? La que recién le expresé. ¿Está bien? Para calcular R total, tenemos que hacer R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Está bien? Acá yo llamo ya R total, porque ya estoy involucrando en la fórmula las dos únicas resistencias que aparecen en el circuito. ¿Está bien? Si apareciera una resistencia más, y como la fórmula esta la necesito para usar cuando tengo resistencia en paralelo, e involucra solamente dos resistencias, lo que yo tendría que hacer es, si tengo tres, bueno, agarro dos, hago esta formulita y encuentro una R, un determinado valor. ¿Y qué agarro con ese valor? Bueno, la involucro con la tercera, con la que no hice jugar, en otra fórmula parecida a esta, a la que está acá, y recién de ahí va a salir el valor de R total. No sé si se entiende, ya lo veremos ya. ¿Está bien? Pero tengo que agarrar de dos en dos. No es que, profesor, acá agarra dos resistencias, pero si acá tiene tres, ¿cómo encuentro R total? Bueno, a mí me enseñaron una fórmula donde involucra dos resistencias. Bueno, agarro dos. De esas tres agarro dos. Hago el cálculo me va a dar un valor óhmico. Ese valor óhmico, con el valor de la tercera resistencia, que nunca la hice participar, esos dos valores la meto en otra fórmula parecida a esta, la coloco acá, y de ese cálculo recién ahí sí va a salir el valor de R total del circuito. ¿Está bien? Es como una cascada que tengo que hacer. ¿Está bien? Pero tranqui, vamos a poco. Vamos a hacer el cálculo de R total. Me voy acá. R1 es de 100. 100 ohm. Por R2. R2 es 270 ohm. Y acá abajo, ¿qué dijimos? Acá tenemos que sumar los dos valores. Bueno, pondremos 100 ohm más 270 ohm. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora multiplicamos 100 por 270, me va a dar 27.000, ¿verdad? Si uno lo busca con calculadora, este 100 es como el 270 agregarle 2 ceros más, se da 27.000. ¿Está bien? Ahora, eso es bárbaro, profesor. Usted lo multiplica número a número. ¿Qué pasa con las unidades? Es como si fuese metro por metro. ¿Qué tengo? Metro al cuadrado. Bueno, acá lo mismo. Ohm por ohm, ohm al cuadrado. ¿Está bien? Es ohm al cuadrado. Y aquí abajo, ¿qué pasa? Acá se suman. Se sumarán 100 más 270, serán 370. Serán 370. ¿Y qué pasa con esa unidad que tiene las dos ohms? Bueno, ¿qué pasaba cuando hacíamos en
la suma en un ejercicio de ecuación de primer grado en la secundaria. Si teníamos un número acompañado de una letra, 2x más 3x, ¿cuánto nos daba? 5x. Bueno, acá va a ser 100 ohm más 270 ohm, va a ser 370 ohm. Va a ser la suma de los valores, pero a ese valor final lo sigue acompañando la misma letra, o sea, ohm. Entonces acá vendrá ohm. ¿Está bien? Ahora, la R total. ¿Qué pasa con este ohm al cuadrado con este ohm aquí abajo? Este ohm al cuadrado, si uno lo mira de fondo, es como si fuese ohm por ohm, ¿verdad? Bueno, imagínense que este ohm al cuadrado es ohm por ohm. Si acá arriba tengo 2 ohm, de esta manera, y acá abajo tengo 1, simplifico uno de arriba con uno de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué unidad me queda? Sobrevive ohm. O sea que estoy bien, es el valor de resistencia, me tiene que dar en ohm. ¿Está bien? No es que me tiene que dar ohm al cubo o al cuadrado. Algo tiene que pasar ahí matemáticamente para que la unidad que sobreviva, más allá de tener esto, que parece medio confuso, me quede en ohm de alguna manera, ohm sencillo. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a hacer es la división de 27.000 dividido 370. ¿Cuánto me da eso? A ver. Va a ser 27.000 dividido 72, un montón de números. 72,97. Ujú. Y un montón de números igual. Está bien. Sí, vamos 72,97 prácticamente 73. ¿Está bien? Lo podemos redondear. Vamos a poner que aproximadamente vale 73 ohm. ¿Está bien? Ese se pone, esa ondita ahí arriba significa aproximadamente. ¿Está bien? No sé si lo habrán visto en algún lado. Porque si no, si uno dice igual, tiene que ser exacto. Pero si uno está aproximando, hace esta flechita así. Aproximadamente tal vale 73. ¿Está bien? Es porque estoy haciendo algo con el número, estoy redondeando en este caso. Bien. Fíjense, ¿qué particularidad encontré? Este valor de R total representa de alguna manera los dos valores ómicos que tiene el circuito, ¿está bien? Ahora, vamos a comparar. Yo encontré 73. Vamos a comparar los dos valores originales de este circuito. Uno valía 100 y el otro valía 270. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que siempre que en un circuito en paralelo yo calcule el valor de la resistencia total, el valor que yo encuentre siempre va a ser menor que el menor valor que me dé el circuito. ¿Está bien? El valor que yo encuentre ahí va a ser menor que el menor valor de la resistencia que me dé el circuito. Como en este caso, la resistencia que me da el circuito, la más chica es de 100 ohm, porque la otra es 270, bueno, el valor que yo espero encontrar a través de mis cálculos tiene que ser menor que ese valor que me da el circuito, en este caso 100. Y me dio. ¿Está bien? Si en los cálculos justamente de este tipo de circuito me da un valor que es, imagínense, me hubiese dado 150, hay algo que hice mal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo vamos a poner como norma que el valor que tiene que dar la resistencia tiene que ser más chico que cualquier valor ómico que me den a mí como en el enunciado. ¿Está bien? Si acá tengo 50 y tengo 70, bueno, menos de 50 me tiene que dar el valor ómico, el R total. ¿Está bien? Si tengo 10 y tengo 20, bueno, menos de 10. Me puede dar 5, 7, 8. Pero tiene que ser menor al menor valor ómico que me suministra el circuito. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora seguimos como hacemos en un circuito en serie. Una vez que encontramos el R total, podemos de alguna manera este circuito gigante
transformarlo en uno pequeño. ¿Está bien? ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, transformamos un circuito, tercer paso, donde va a haber una fuente, la misma fuente de 24 volts, con una sola resistencia. ¿Y quién es esa resistencia? La R total que yo encontré, que es la R o la resistencia que de alguna manera me está simbolizando los valores óhmicos que tiene esta expresión, este circuito original. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo resumo todo esto para qué, hago todos estos cálculos para resumir este circuito gigante en algo pequeño, en algo simple. ¿Qué significa, profesor, circuito simple? Un circuito cerrado donde hay una fuente de alimentación y una única resistencia. ¿Quién va a ser esa resistencia? La R total que yo estuve calculando recién. Y que representa a todas las resistencias que se encuentran en el circuito. ¿Está bien? Bien, borramos acá. Estamos ahí, esto sigue, pero vamos a seguir acá. ¿Qué hacíamos cuando en el circuito serie llegamos a este circuito? De alguna manera este circuito simbólico que hacíamos en este paso nos servía ¿para qué? Para aplicar la ley de Ohm, ¿verdad? Pues si tenemos una resistencia y una fuente, bueno, habrá una determinada corriente, aquella que se llame I total, que pasa por este circuito. ¿Está bien? Entonces, justamente es lo que vamos a hacer. A través de este circuito sencillo que hicimos acá, nosotros queremos aplicar la ley de Ohm. Aplicando ley de Ohm, ¿qué vamos a calcular ahora? La corriente. ¿Cómo? La ley de Ohm que me dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Aplicando esta fórmula, ¿sí? Aplicándola digamos, a este circuito que tengo, acá donde tengo que poner I, ¿quién va a ir acá? I total, ¿verdad? Entonces pondremos I total. Acá el voltaje, ¿qué será? El voltaje de fuente. ¿Cuánto era? 24 volts, ¿verdad? Pondremos 24 volts. Dividido R. ¿Y quién va a ir acá como R? En este caso va a ser el valor de R total. Va a ir acá, vamos a ponerlo primero en letras, voltaje sobre R total. Entonces ahora sí reemplazamos. En B va a ser 24 volts. Y el R total va a ser este que encontramos acá, que va a ser 73 ohm. ¿Está bien? ¿Cuánto me da ese valor? I total. 0, y algo me va a dar, ¿no es cierto? 24 dividido 73. 0,3287. Podemos decir 0,33, podemos redondear. ¿Está bien? 0,33. Si esto está en volt y esto está en ohm, la corriente va a estar en unidad madre, o sea, ampere. ¿Está bien? Esta va a ser la corriente, esa va a ser la corriente total. ¿Está bien? ¿Qué significa, profesor, con total? Que va a ser la corriente que salga de acá. Va a pasar por acá, o sea que acá salen 0,33 amperes. Acá van a ir 0,33 amperes. ¿Está bien? Hasta acá, hasta este punto va a ir 0,33 amperes.
¿Y acá qué pasa? Acá parte de esos 0,33 irán para un lado y la otra parte de los 0,33 irá para el otro. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo calculo yo qué parte de corriente va a ir para un lado y qué parte de corriente va a ir para el otro? Bueno, para eso vamos a hacer pasar esto, el gráfico original, a pasarlo a algo más en limpio. ¿Está bien? Para que se entienda un poquito mejor. Entonces, vamos a borrar acá. ¿Se entiende? Yo encontré el I total, fíjense. El I total a partir de este circuito. Acaba de decir, bueno, los 0,33 pasan por este circuito. Pasan todo por acá. Pero acá, adentro, hay como una bifurcación, que es la que tengo acá. Yo encontré el valor representativo. ¿Sí? Es la corriente que pasa por la R total. Pero cuando yo quiero ver cuál es la corriente que pasa por cada resistencia, y ya es como que tengo que volver al circuito original. Este me permite, de alguna manera, para saber cuál es la corriente, qué parte de la fuente. ¿Está bien? Ahora, esta corriente que parte de la fuente, que es la total, me va a ayudar a mí, de alguna manera, a tener como parámetro referente de qué cantidad de esa corriente va a ir por una rama y qué cantidad de esa corriente va a ir por otra. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, vamos a hacer el mismo gráfico. Hacemos la fuente y acá hacemos estas dos resistencias. ¿Está bien? Tenemos R1 y tenemos R2. ¿Está bien? Ahora, de acá dijimos que salen 0,33 amperes, que es la corriente total. ¿Está bien? Acá van 0,33 amperes y acá, a este punto, van 0,33 amperes. ¿Está bien? Cuando llegan acá, parte de esta corriente se abre para un lado y para otro. ¿Y qué pasa en este punto? En este punto se va a volver a juntar. O sea que de acá para acá van a ir los 0,33 amperes hasta llegar al positivo los 0,33 amperes. ¿Está bien? Lo que habría que encontrar, o que uno quisiera saber, ¿cuál es la corriente que pasa por R1 y cuál es la corriente que pasa por R2? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar justamente, ¿sí? ¡Qué lío! ¿Eh? ¡Qué lío! ¿Sí? ¿Se dificultó un poco? No, pero teniendo un poco los parámetros, un poco sí, obvio, es un concepto nuevo, digamos, ¿no? Pero tranquilo. Esta corriente, ¿yo de dónde la saco? Del circuito simple al que yo llego. Uno tiene que empezar a atar cabos. ¿Está bien? Esta corriente que me va a suministrar la fuente, o la pila o la batería, la calculo a partir de dónde. Bueno, yo tengo que calcular la R total del circuito. Una vez que calculo la R total, que yo ya sé que tiene que tener el valor óhmico menor que el menor de los valores que me dan como dato, yo hago un circuito sencillo. ¿Cuál es el objetivo de ese circuito sencillo? Aplicar la ley de Ohm y calcular la corriente total que va a salir de la fuente. Eso por un lado. Listo, ya la explicamos acá. Tenemos una complicación, al que no sabemos, acá la corriente se abre. Pero ¿qué tenemos como dato al principio? ¿Qué es lo que vimos al principio? Que el voltaje sobre R1 y el voltaje sobre R2, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual? A ver si se acuerdan. El voltaje sobre esta resistencia y sobre esta resistencia no era igual al voltaje que me daba la fuente. Que yo puse, bueno, el voltaje
sobre R1 es igual al voltaje de fuente, dijimos, por eso que era 24 volts. Bueno, yo sobre la resistencia, vamos a poner acá, como 4 creo. Vamos a poner cálculo de IR1. ¿Está bien? Vamos a dibujar esta resistencia, R1. Acá va a haber una corriente IR1 que es la que yo quiero calcular. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el voltaje que dijimos que tiene acá, VR1? El voltaje de fuente, o sea que acá y acá, nosotros sabemos que el voltaje, ¿sí?, es VR1, que era 24 volts. Eso es lo que sacamos al principio, como algo del circuito, propio del circuito, ¿está bien? Entonces, si tenemos el voltaje acá sobre R1 y tenemos el valor que nos da como dato de R1, aplicamos ley de Ohm sobre la resistencia R1. ¿Para qué? Para calcular la corriente que va a pasar por esa resistencia. ¿Está bien? ¿Estamos? De vuelta, se está por cortar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. ¿Está bien? Y ya le damos enfoque a esto. ¿Vamos? Somos 9. Ya se me perdió Alex. Espero no perder a nadie más. Quedamos 9. Vamos.